Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black de Vida Sana con Ana. Hoy día les voy a preparar un seco de carne a mi estilo y va a demorar en cocinar como 90 minutos y sale delicioso. Y también gracias por mirar mis videos. Y no te olvides de visitar mi página web que es www.vidasanaconana.com y suscríbete a mi canal y me das un like. Ok, vamos a empezar con los ingredientes. Para empezar, primero tenemos que, acá yo tengo 2 tazas de frijol canario que yo lo he limpiado y lavarlo y cocinar. Tenemos que empezar con eso. Yo tengo acá como 3 kilos de carne cortado en trozos grandes. Tengo acá un pimentón cortado en tiras, una taza de zanahoria picada, media taza de arvejitas, una taza de cebolla picada, un puñado de cilantro, una cerveza porque vamos a licuar la cerveza con el cilantro, 2 cucharadas de ajos, sal al gusto, pimienta. Voy a usar un poco de pimentón molido, como una cucharadita de comino y una cucharadita de orégano. Y esos serían todos los ingredientes. Ok, vamos a empezar a cocinar. Voy a empezar cocinando los frijoles. Ya los frijoles están hirviendo. Ahora voy a poner muy poco aceite para freír la cebolla. A ver si está caliente. Sí está caliente. Agrego la taza de cebolla picada, moverlo bien y freírlo hasta que esté la cebolla transparente. Y ahora que ya está, voy a agregar la cucharadita de comino, la cucharadita de orégano y la cucharadita de pimentón molido. Voy a bajar la temperatura de la cocina y necesitamos también 2 tazas de agua y movemos bien. Ahora voy a echar los ajos molidos, freírlo por unos minutos, la zanahoria, el ají pimentón cortado en tiras, y le voy a agregar otro poquito más de agua para que no se nos pegue, y la carne. Estoy usando agua cuando estoy friendo para evitar más grasa, porque la carne ya en sí tiene bastante grasa. Y echar el resto del agua. Ahora voy a poner la sal y hay que mezclarlo bien para que empiece a hervir, y esto va a cocinarse por 1 hora en fuego muy bajo. Está hirviendo y lo dejamos ahí por 1 hora. Bueno, ahora voy a licuar el cilantro con la cerveza porque ya pasó 1 hora que nuestra carne se está cocinando. Licuarlo bien y está listo. Ahora voy a poner el cilantro licuado. Voy a echarle las arvejitas y un poco de pimienta negra y lo voy a mezclar muy bien. Esto se va a cocinar por otros 30 minutos. Los frijoles ya están listos. Lo que voy a hacer es preparar el aderezo. Voy a empezar con cebolla. Voy a freírlo muy bien.
hasta que esté cristalina. La cebolla ya está transparente. Ahora voy a agregar media cucharadita de comino, media de orégano seco, un poquito de pimienta negra y también los ajos al gusto para echar a los frijoles. Ya está, que esté bien frito por unos minutos. Y voy a echarle sal. Ahí yo tengo una cucharadita de sal. Y agregamos el aderezo. Y dejarlo cocinar por unos 20 minutos más. El seco ya está listo. Está suave. Listo para ser servido. Voy a preparar una salsa criolla. Acá tengo media cebolla lavada y pelada, porque ya el seco y los frijoles están listos. Trata de cortar la cebolla lo más fino, lo más delgado que puedas. Así debe quedar. Y ahora lo que voy a hacer es lavarlo muy bien. La cebolla está lavada. Voy a echarle un poco de sal, aceite de oliva y voy a exprimir el jugo de un limón. Muy sencillo hacer esta salsa criolla. Mezclamos y ya está. La carne está lista, los frijoles están listos, vamos a servir. Voy a servir el seco de carne. Acá tengo una porción de arroz. Voy a poner frijoles en el plato. Y un pedazo de carne. Muy suave la carne, muy suave. Un poco de vegetales y ahora la salsa criolla. Y así nos queda muy rico. Gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.